¿Te gustan los buñuelos y no sabes cómo hacerlos? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar buñuelos. Vamos a ellos. Vamos a necesitar 2 cucharadas de fécula de tapioca o bien conocida como fécula de yuca. Si no logras conseguir la fécula de yuca, puedes agregarle almidón de papa. Son 2 cucharadas de cualquiera de estas dos. Un sobre de levadura seca de 11 gramos. Una cucharada de azúcar. 2 huevos grandes. 550 mililitros de leche entera de vaca tibia. 500 gramos de harina de trigo 4 ceros extra fina hoja de plátano. Y no puede faltar la buñuelera. Esta buñuelera la puedes conseguir en Mercado Libre. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedas conseguirlo. Es ideal para que te queden perfectos tus buñuelos. Pero primero te voy a enseñar a cómo curarlo. Vamos a este video. Vamos a sumergir nuestra buñuelera en aceite caliente. En tu estufa debe de estar a flama media. En la mía la tengo a 130 grados por 15 minutos. Recuerda que no debe de estar muy caliente el aceite. Ya pasaron los 15 minutos y ya le apagué. Aquí la vas a dejar que solita tome temperatura ambiente. No lo vayas a querer sacar estando muy caliente. Déjalo aquí hasta que se enfríe. Ya se enfrió nuestra buñuelera. Ahora lo que vas a hacer es que lo vas a limpiar, ya sea con un trapo o con un papel. No lo vayas a enjuagar ni con agua ni con jabón por ningún motivo, ya que le quitarías el antiadherente que se le hizo. También vamos a necesitar un globo y una coladera y suficiente aceite para freír. Vamos a la preparación. Vamos a empezar agarrando 2 cucharadas, ya sea de fécula de tapioca o almidón de papa. En este caso yo voy a ocupar fécula de tapioca, o sea, fécula de yuca. Y se las vamos a agregar a nuestra harina. Recuerda que son 2 cucharadas. Ahora le vamos a agregar el sobrecito de 11 gramos de levadura seca y la cucharada de azúcar. Y vamos a mover todos los ingredientes a que se incorporen perfectamente bien. Una vez bien revuelto, vamos a ir agregando la leche. Recuerda que son 550 mililitros y esta debe de estar tibia. Yo la puse en el microondas 2 minutos. Y con el globo vamos a empezar a batir. Es un poco cansado hacerlo, pero la verdad es mejor hacerlo con un globo que con una batidora, ya que esto afectaría el resultado de nuestra masa. No queremos que haga mucha burbuja de aire. Vas a seguir moviendo, moviendo y moviendo hasta que se incorporen bien estos ingredientes. Recuerda que todavía falta agregarle los 2 huevos. Han pasado 2 minutos y medio. Ahora vamos a incorporar los huevos, pero primero los vamos a batir antes de agregarlos. Recuerda que son 2. Los vamos a agregar y vamos a seguir batiendo con nuestro globo. Recuerda hacerlo constante, no pares. Faltan 2 minutos y medio para que esta masa la pongamos a reposar. Cada vez se te va a dificultar más. Ya falta 1 minuto. Este es el movimiento que debes de hacer para poder batir perfectamente bien nuestra masa. Como te puedes dar cuenta, la vas a agarrar como si acuchillaras la masa con el globo. De arriba hacia abajo, fuerte, girando nuestro tazón. Y con una espátula vas a bajar toda la masa que haya quedado en las paredes del tazón. La vamos a llevar a un lugar cálido, de preferencia un lugar calientito. Yo la voy a meter adentro del microondas, pero primero la voy a tapar con papel film o plástico film. La voy a dejar 1 hora. Los veo en un rato. Ya puse a calentar el aceite. También aquí ya tengo lista la canastilla donde voy a ir agregando los buñuelos para que se vayan escurriendo. Mientras voy a poner nuevamente mi buñuelera en el aceite. Esto es muy importante. Cada vez que lo vayas a usar,
Debes de sumergirlo en el aceite caliente, sacarlo, rellenar con tu masa y empezar a hacer tus buñuelos. También una cuchara es la que voy a necesitar. De igual forma la vas a sumergir en el aceite. Pues ya saqué mi masa del microondas y esto es una grosería. Triplicó, cuantificó su tamaño. Mira cómo se esponjó. La verdad parece un monstruo. Vamos a empezar a quitarle el plástico film. Con una espátula vamos a ir separando lo que se le haya pegado. En automático se va a bajar. Mira, quiero que observes cómo se le ven las burbujas. Esto significa que la levadura estaba en perfectas condiciones. Vamos a empezar preparando nuestros buñuelos. Vamos a sacar nuestra cuchara para poder empezar a agarrar porciones y se las vamos a verter a nuestra buñuelera. Lo vas a sacudir para quitarle el exceso de aceite. No debe de pasar mucho tiempo ni tampoco vayas a querer estarle escurre y escurre o limpia y limpia. Así como está, vas a empezarlo a servir. Vamos a tener la flama de tu estufa a media o en mi caso a 130 grados. Vas a empezarle a servir a tu cucharón y te vas a ayudar de la cuchara y vas a empezar a acomodar tu masa, teniendo cuidado de librar el hoyo o la perforación que tiene en medio tu cucharón. Tienes que tener paciencia y acomodarlo rápidamente, ya que no debemos de dejar que se enfríe nuestro cucharón. Es muy importante. Enseguida lo vas a llevar al aceite. Recuerda que este tampoco debe de estar muy caliente. 130 grados en mi caso y en el tuyo a media en tu estufa. Estas buñueleras también vienen dobles, pero yo quise sencilla, porque si no iba yo a ocupar más aceite porque iba a necesitar un traste más grande. Es importante que ahorita que lo acabamos de sumergir empieces a agitar, a moverlo para que solito se despegue como acabas de ver y con el mismo cucharón lo vas a tratar de sumergir para que este rebote y le caiga el aceite encima. También te puedes echar aceite con el mismo cucharón encima a nuestro buñuelo. Vamos a ir agregando otro buñuelo y con un palillo vamos a empezarlos a mover. Con esto nos vamos a ayudar. Va a ser más fácil tanto sacarlos como hacerlos girar en el aceite. Recuerda agitar tu buñuelera para que se desprenda automáticamente tu buñuelo y quede flotando en el aceite, como acabas de ver. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Debes de verificar que tome un color dorado, no se te vayan a quemar. Recuerda que debes de controlar la temperatura del aceite y constantemente debes de estar girando tus buñuelos para que se cosan uniformemente. Así es como te tienen que quedar. Debes de ponerlos a escurrir en esta canastilla. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Realmente quedan preciosos con la buñuelera. Mira qué forma tienen y qué color tan preciso y precioso. Parecen unas donas. Recuerda sumergir siempre tu buñuelera en el aceite antes de ponerle la masa, cada vez que hagas uno. Créeme que si tú sigues los pasos al pie, te van a quedar preciosos. Sigue estas recomendaciones. Recuerda meter tu buñuelera, meter la cuchara y vas a empezar a mover tu buñuelera y solito se va a despegar tu buñuelo. ¿Ves? Se despegó en automático y le puedes echar aceite encima para que se empiece a inflar o inclusive lo puedes sumergir con el mismo cucharón. Realmente la masa hace que todo valga la pena. Mira qué hermosos quedan. No me está costando nada de trabajo. De esta preparación que hicimos, que fue medio kilo de harina, me salieron 26 buñuelos. Vamos a presentarlos. Pues así quedaron nuestros buñuelos el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego. Vamos a partir uno. Tiene el color y la textura por fuera es crujiente y por dentro es esponjoso, como debe de ser un buñuelo. Lo puedes acompañar con un cafecito o un chocolate ahorita en estas fiestas, o bien también debe de llevar su jarabe o miel, que también lo tengo aquí en el canal. Como puedes observar, aquí tengo el jarabe.
Quiero que veas cómo tiene la caída el jarabe. Delicioso. Así es como debe de quedar.